Voy a empezar con una anécdota. Me imagino que muchos de ustedes no estudian economía, en esta universidad estudian economía, no están muy convencidos de lo que están estudiando, y encima acá vamos a dar un largo repaso por la historia del pensamiento económico. Es una presentación muy ambiciosa porque vamos a recorrer más de 2000 años y han pasado cientos de autores importantes, y tratar de resumirlos en menos de una hora es un desafío muy grande, realmente, casi imposible. Pero bueno, vamos a tratar de diagramar de alguna manera a los autores más importantes de la historia del pensamiento económico y ver qué se puede destacar de cada uno de estos autores, de cada una de estas escuelas de pensamiento económico, cómo se puede clasificar ese pensamiento para que se lleven algunas de estas ideas. Pero bueno, antes de empezar quiero insistir en algo, que es el poder de las ideas. Yo vengo de un país, de Argentina, donde tenemos una economía agropecuaria importante. En este último tiempo ha habido muchas lluvias. Las lluvias hicieron que muchas cosechas se pierdan. Y mi hija, la más grande de tres hijos, me dijo hace 2 o 3 días, ¿qué pasaría si se pierden toda la producción de alimentos? Dice, nos morimos de hambre. Tienen 8 años, ¿no? Y yo le respondí, no. Digo, en principio no. Durante mucho tiempo algo así pasaba. No sé si ustedes saben, pero si uno estudia la historia de la pobreza, la historia del hambre, la historia de las hambrunas, de crisis económicas donde ha muerto muchísima gente, esto pasaba. Si realmente en un país había una mala cosecha y no había alimentos, se apilaban muertos porque no había comida para darle de comer a la gente. Y la solución en realidad era muy simple. Digamos, si a alguien se le hubiera ocurrido comprar comida donde abunda para llevarla donde escasea, esa gente podía haber comido y podían haberse evitado miles de muertos. Es un ejemplo muy simple, pero realmente es muy simple en el siglo XXI. No lo fue durante muchos siglos y se han pagado con muchas muertes no haber tenido ideas correctas en materia económica. Entonces, de alguna manera, esto es un poco lo que voy a tratar de mostrar el día de hoy, recorrer la historia del pensamiento económico y ver esa evolución de las ideas. Y vamos a ver ideas buenas e ideas malas. Por supuesto que si fueran economistas profundizarían mucho en esto. Eso supongo que no lo van a hacer porque no están siguiendo esa carrera, al menos por ahora. Pero por lo menos seguir este esquema e ir conociendo la historia de las ideas y cómo fue evolucionando el pensamiento económico les va a permitir saber que cuando un economista habla en los medios o cuando un economista explica algo, se para de alguna manera arriba de los hombros de estos gigantes que vamos a mencionar ahora. Y al final vamos a tratar de dividir estas buenas ideas por un lado y las malas ideas por otro en un recorrido que va a ser bastante subjetivo. De alguna manera podría haber un economista marxista, keynesiano, que podría tener otra mirada diferente a la que les vamos a mostrar el día de hoy. Como objetivos entonces lo primero va a ser identificar 3 etapas en la historia del pensamiento económico. En segundo lugar, comprender la importancia y el poder que tienen las ideas en la vida social. Y en tercer lugar, acercarnos a una comprensión de las diferentes metodologías microeconómicas y macroeconómicas entre el mainstream económico y el mainline economics. ¿Qué es el mainstream? Es la corriente principal. Si ustedes van a muchas universidades del mundo en la actualidad, van a aprender un tipo de economía. La UFM es diferente en gran parte, y ver los muros, ver los economistas que están en el nombre de los auditorios, en el nombre de las aulas, las figuras que aparecen en las paredes de la universidad, la hace una universidad diferente, y en gran parte están mostrando el mainline economics que vamos a tratar también de sistematizar el día de hoy. Las 3 etapas son justicia económica, política económica y teoría económica. Estas 3 etapas surgen, en mi caso, de un profesor que tuve, Juan Carlos Kachanowski, cuando hice la maestría, que teníamos una materia, historia crítica del pensamiento económico, que ofreció esas 3 etapas del pensamiento económico y me quedó. Y a partir de ahí, cuando me toca enseñar las ideas económicas, las estructuro de esa manera porque me siento bastante cómodo con esa clasificación. Justicia económica es un periodo que se extiende desde unos 300 años antes de Cristo hasta el año 1500 después de Cristo. Es una etapa donde surgen preguntas como: ¿es justo el comercio? ¿Es justo el intercambio? ¿Es justo cobrar interés por el préstamo de dinero? Esas son 3 preguntas clásicas que nos podemos hacer y a las que autores de ese periodo van a tratar de dar algunas respuestas.
Después viene una segunda etapa que vamos a llamar de política económica y se extiende desde 1500 después de Cristo hasta el año 1776. El año 1500, bueno, es una barrera difícil de mostrar. Digamos, es como ponerle un año para más o menos identificarlo. 1776 es la fecha de la publicación de un gran libro que es Naturaleza y Causa, investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, de Adam Smith, que es un libro muy importante para los economistas hasta el día de hoy. Y tercero, la etapa de teoría económica, que es donde empieza con la obra de Adam Smith y una gran cantidad de autores que siguen esa idea, van desarrollando pensamiento económico de manera más estructurada, más sistemático, y bueno, se desarrollan una gran cantidad de ideas que esa evolución científica, teórica, sigue hasta el día de hoy. Vamos a empezar por la de justicia económica, y acá podríamos hablar de muchos autores. Yo no soy experto en la antigua Grecia, pero en principio, si vieron la película 300, se acordarán de la 300 la primera parte, 300 la segunda parte, se acordarán de Atenas y de Esparta, por ejemplo. En Atenas van a ver una sociedad democrática, van a ver una sociedad donde había dinero, donde había empresarios o comerciantes, donde había filósofos ancianos como Sócrates, Platón y Aristóteles que pensaban o ideaban la sociedad. También había propiedad privada, mientras que en Esparta había un sistema totalmente diferente. Había un sistema más parecido a un ejército, donde nos encontrábamos con una sociedad donde todos hacían la guerra. Los niños tienen que aprender a pelear y la idea es conquistar tierras, tomar riqueza, traerlas a Esparta, alimentarnos, seguir conquistando territorios para tratar de vivir de esa manera. Esos dos tipos de sociedad nos muestran debates, porque en uno había propiedad privada, en Atenas, y en otro propiedad comunal, que es Esparta. Los autores socráticos, especialmente Sócrates y Platón, eran admiradores de Esparta. Y eso llama la atención. Es decir, Platón en algún momento, cuando habla de la propiedad comunal, se muestra como un gran admirador. Y cuando habla de la propiedad privada, se muestra en contrario, digamos, a estas ideas. Lo que él decía es, si el hecho de que haya propiedad privada lleva a la guerra, porque tenemos la propiedad de uno y otro quiere esa propiedad, entonces hace la guerra para conquistar. En cambio, si hubiera propiedad comunal, no habría guerra. Y se presta, digamos, se muestra a favor entonces de la propiedad comunal. Aristóteles, en esta materia, es el primer gran defensor, no sé si el primero, pero seguramente uno de los primeros, que ha defendido la propiedad privada. No solo por los incentivos que genera la propiedad privada, sino también respondiendo a Platón en materia de este tema de la paz, porque él dice, no, es al revés. Cuando hay propiedad privada, un recurso es mío y al ser mío se terminó el problema. Ahora, si un recurso es de todos, nos peleamos por el recurso. Cuando hay propiedad comunal, hay guerra permanente. La propiedad privada trae paz, además de incentivos y además de otros argumentos que Aristóteles va mostrando. Esto porque lo digo, porque muchas veces cuando hablamos de Aristóteles nos recordamos otras respuestas que vamos a ver ahora, que son más negativas o de la mala economía, como lo vamos a llamar después, mientras que hizo una buena defensa de la propiedad privada y el tema de los incentivos, que va a ser muy importante para toda la historia del pensamiento económico posterior. Ahora, cuando hablamos de la primera pregunta, es justo el intercambio, hay dos grandes respuestas que tienen que tener en cuenta. La primera respuesta es que el intercambio es un juego de suma cero. Si uno gana es porque el otro pierde. Lo habrán escuchado y lo seguirán escuchando de mucha gente. Si Estados Unidos es rico es porque Guatemala es pobre. O América Latina es pobre. O sea, si Guatemala o América Latina es pobre es porque Estados Unidos es rico. Si los países centrales desarrollados se enriquecen es porque hay países periféricos pobres. Entonces uno gana y el otro pierde. Esto tiene que ver también con una teoría bastante objetiva del valor, donde básicamente se podría mostrar con una botella de agua. Si yo voy al mercado y compro una botella de agua, imagínense que la botella cuesta $1 de costo y yo voy y la pago $2. Entonces el comerciante recibe $2 por algo que vale $1. Él gana y yo pierdo. Evidentemente podría surgir más adelante la idea de Marx de plusvalía, de explotación, y si el comerciante gana es porque yo pierdo. Esto es un primer problema. Va a pasar mucho tiempo en la historia del pensamiento económico para que alguien entienda el intercambio de una manera subjetiva y para que se den cuenta que si yo voluntariamente hago una transacción con otra persona,
es porque valoro más lo que recibo que lo que entrego. Y entonces los dos ganamos. Digamos, si yo voy al mercado y compro el agua y la pago $2, es porque valoro más el agua que los $2. Y si el comerciante me entrega el agua a cambio de los $, es porque él valora más los $2 que el agua. Siempre que hay una transacción voluntaria, las dos partes ganan. Siempre que hay una transacción voluntaria, se crea valor. Y eso es lo más importante, si se quiere, o una de las cosas más importantes que nos va a enseñar el pensamiento económico y que va a dividir a dos grandes escuelas o dos grandes líneas de pensamiento a lo largo de la historia del pensamiento económico. Entonces, para Aristóteles, el intercambio era injusto. Porque él precisamente mostraba esto. Sería justo solamente si lo que uno entrega sería igual a lo que recibe. De igual valor que lo que recibe. Y eso no pasa nunca. Yo no voy a comprar un agua por una cantidad de dinero si el agua vale lo mismo que lo que estoy entregando para mí. Evidentemente, ese tipo de intercambio es imposible. Solamente hacemos intercambios voluntarios cuando lo que recibimos lo valoramos más que lo que entregamos. Pero bueno, para eso hay que esperar mucho tiempo en la historia del pensamiento económico. La segunda idea es sobre el comercio. ¿Es justo el comercio? Para Aristóteles no. Él dice el comercio lo distingue de dos maneras, el comercio natural y el comercio crematístico. El comercio natural es aquel en el cual uno ofrece algo que no necesita por algo que sí necesita. Imagínense que yo produzco manzanas, muchas manzanas, y de repente voy al mercado, entrego el excedente y me entregan bananas, por ejemplo. Entonces yo estoy recibiendo bananas para cambiar la dieta y no comer solamente manzanas. Eso no es que yo estoy tratando de entregar manzanas y recibir bananas para ganar dinero, por el lucro, sino que estoy tratando de hacer ese intercambio porque simplemente me las quiero consumir. Eso es un comercio natural, un intercambio natural, y para eso a Aristóteles le parece que es intercambio justo. El otro, el crematístico, es cuando alguien compra algo donde escasea y lo compra compra algo donde abunda, con lo cual al ser abundante es muy barato, y lo vende donde escasea a un precio más alto. Y ahí hay lucro. Bueno, esto le parece injusto a Aristóteles. Y por otro lado, esta pregunta, ¿es justo cobrar interés por el préstamo de dinero? Esta es otra pregunta donde lo que nos dice Aristóteles es que el dinero no es un medio de producción, es un medio de intercambio, con lo cual el dinero no puede generar más dinero desde el dinero mismo. Entonces también la observación que nos hace Aristóteles es que esto es injusto, con lo cual no se puede prestar dinero porque es usura. Mucho de esto también circula todavía en nuestros días. Bueno, piensen ustedes, no sé si se lo han preguntado alguna vez, pero si uno mira la historia de la humanidad y mira en qué momento la producción pegó saltos fenomenales o la pobreza cayó dramáticamente, fue en un momento, no sé, podríamos poner una fecha de 1500, 1700, 1800, una fecha en la cual saltó la producción a niveles fenomenales. ¿Por qué en esas fechas y no antes? ¿Por qué tuvimos que pasar 1500 años o miles de años de pobreza, de hambrunas? ¿Por qué no tuvimos antes un proceso de producción mayor que permitiera que más gente sea parte de una clase media y tenga acceso a más bienes y servicios y demás? Obviamente todavía queda mucho por hacer, pero el mundo viene progresando de alguna manera y viene progresando muy rápido a partir de la primera revolución industrial, más o menos. Bueno, tiene que ver con el poder de las ideas, de nuevo. El hecho de que el intercambio sea visto como algo injusto, el hecho de que el empresario sea despreciado por la sociedad, el hecho de que no se pueda prestar dinero a interés, hace que toda persona que tenga un sueño no lo pueda llevar adelante. Y eso es un problema. La falta de emprendedurismo, la falta de comercio, la falta de una economía de mercado, lleva al hambre. Y esto es algo que nos ha enseñado no solo la teoría, sino también la práctica, si fuéramos a estudiar historia económica. Otro autor muy importante es Santo Tomás de Aquino. Yo les decía recién, hablamos un poquito solamente de la antigua Grecia. Si fuéramos un poco más atrás, si fuéramos a los autores presocráticos, hay autores que han estudiado este periodo y muestran que los autores presocráticos eran bastante más liberales que los autores socráticos. Cuando escribieron poemas, o Genofonte, cuando define la economía y demás, tiene una mirada, hablando de la escasez y hablando de algunas cuestiones, es bastante más liberal y pro mercado que los autores socráticos. Pero bueno, quedan ahí.
Fíjense que estamos pegando un salto muy grande. Yo se los comenté al principio. Vamos a ser muy selectivos con qué ideas vamos a mostrar, porque realmente tenemos poco tiempo para recorrer esta cantidad de años que tenemos en mente. Y fíjense que estamos saltando 1500 años, desde la antigua Grecia, 300 años antes de Cristo, hasta 1200 y pico. ¿Qué pasó en estos 1500 años? En materia económica, muy poco. Digamos, más allá de que estoy pegando un salto por tiempo, si tuviéramos 40 clases para desarrollar la historia del pensamiento económico, realmente no hay mucho que destacar. En el medio está el Imperio Romano, la Edad Media, es muy importante en materia de derecho, el derecho romano, es muy importante en otras ciencias, hay muchos autores que destacar en filosofía, en ética, pero no en economía. En economía hay muy poco en este periodo. Podríamos discutir las diferencias entre los cristianos y los protestantes, que llevan a principios que dan lugar a más progreso, menos progreso y demás, pero bueno, no lo vamos a hacer aquí. Saltamos a Santo Tomás, porque es quien en 1200 y pico, digamos, además de haber desarrollado una gran cantidad de ideas filosóficas, morales, epistemológicas, que muchos autores destacan, en materia económica fue importante por volver a poner sobre la mesa de debate las ideas que los griegos habían planteado, y especialmente las ideas de Aristóteles. Cuando él se pregunta de nuevo, a esta altura de la historia de la humanidad, si es justo el intercambio, de nuevo plantea que el intercambio es un juego de suma cero, donde uno gana y el otro pierde. Eso, fíjense que no ha habido ningún progreso en 1500 años. Cuando se pregunta si es justo el intercambio, dice, bueno, el intercambio natural, el comercio natural, bienvenido. El comercio crematístico solamente se puede justificar si aquella persona que genera un beneficio contable lo dona a la iglesia, con lo cual también de alguna manera lo sanciona. Y cuando habla de préstamo de interés dice lo mismo que Aristóteles, que el dinero no puede generar más dinero desde el dinero mismo y entonces es injusto. O sea, no hay avances en materia económica en Santo Tomás. Podría haber importantes aportes en otras áreas, pero no en materia económica. Si vamos a la escolástica, y en particular a la Escuela de Salamanca, vamos a encontrar autores que los economistas a partir de las últimas décadas les estamos empezando a prestar atención. Durante mucho tiempo esto fue desconocido, gracias a los trabajos de muchos autores, como por ejemplo Marjorie Grace Hutchison, Alejandro Chafuen, es un economista argentino, o Murray Rothbard, entre otros, han planteado que podemos rastrear las primeras ideas económicas en la Escuela de Salamanca. Habrán visto, de hecho, en los muros de la Universidad Francisco Marroquín, que hay autores de la Escuela de Salamanca y están descritos sus aportes. No sé si se han detenido alguna vez a leer qué aportes han desarrollado, pero vamos a resumirlo muy simple, en los 10 puntos principales. Por ejemplo, acá tenemos dos de ellos. Este autor que está acá es Diego de Covarrubias y Leiva. Se destaca entre las contribuciones, por ejemplo, que han planteado por primera vez la teoría subjetiva del valor. Se plantea que han descubierto la relación correcta que existe entre precios y costos, que esto es algo importante, vamos a ver después, cuando critiquemos a los clásicos y demás. Grace Hutchison, que es esta persona que mencioné antes, afirma que Saravia de la Calle niega con gran vehemencia que los costos de producción puedan jugar algún papel en la determinación del precio. Esto es importante porque los economistas, algunos dicen, bueno, el precio se forma a partir de los costos. Si yo tuviera una mesa acá y le digo, bueno, esta mesa, ¿cuál es el precio de esta mesa? Bueno, sumemos los costos para producirla, un poco de madera, un poco de mano de obra, alguna máquina, un depósito o un lugar donde cortar la madera y demás. Sumamos todos los costos y tenemos el costo. Digamos. A partir de ahí le sumamos un margen de ganancia y tenemos el precio. Y pareciera ser que el precio surge de sumar los costos más un margen de ganancia. Bueno, la teoría económica nos muestra que no es así, los precios no surgen de sumar los costos. Y de alguna manera estos autores disocian, separan los precios del costo y es un aporte relativamente importante. Otro autor importante, bueno, acá tenemos a Juan de Lugo, es la naturaleza dinámica del proceso de mercado y la imposibilidad del modelo de equilibrio. Juan de Lugo y Juan de Salas, el concepto dinámico de competencia entendida como un proceso de rivalidad entre los vendedores, Castillo de Bobadilla y Luis de Molina. Acá tenemos el redescubrimiento del principio de preferencia temporal de Martín de Azpilicueta, la influencia distorsionadora que el crecimiento inflacionario del dinero tiene sobre la estructura relativa de los precios, Juan de Mariana, Diego de Covarrubias y Martín de Azpilicueta. Esto, para ser muy breve, piensen ustedes que la Escuela de Salamanca se da o está presente
en Europa unos pocos años después de, estos autores, ¿no? Del descubrimiento de América. O sea, en 1492 se descubre América, piensen ustedes la conquista de América y cómo los metales empiezan a ir hacia Europa, y al entrar en España empiezan a generar un aumento de precios, y estos autores son los primeros en identificar que ese aumento de precios se debe al aumento del circulante, al aumento de la cantidad de dinero que está entrando al mercado vía la conquista de América. Bueno, son los primeros en relacionar la cantidad de dinero con los precios. Eso es algo que al día de hoy para los economistas es importante porque la inflación tiene muchas veces causas monetarias. Aparecen los negativos efectos económicos que produce o genera la banca con reserva fraccionaria. Este es un aporte de Jesús Huerta de Soto. El hecho económico esencial de que los depósitos bancarios forman parte de la oferta monetaria, Luis de Molina y Juan de Lugo. La imposibilidad de organizar la sociedad mediante mandatos coactivos debido a la falta de información que se necesita para dar un contenido coordinador a los mismos, Juan de Mariana. Y el tradicional principio liberal según el cual el intervencionismo injustificado del Estado sobre la economía viola el derecho natural, que también lleva Juan de Mariana. Acá aparece también, por ejemplo, la idea del tiranicidio. Juan de Mariana consideraba que estaba bien que si una persona se veía perjudicada en su derecho natural, en su vida, su libertad, su propiedad, podía matar al rey, por ejemplo. Llegaban a esos extremos. Bueno, ahí tienen un trabajo de Huerta de Soto, Juan de Mariana y los escolásticos españoles, donde todos estos elementos están desarrollados. Sepan que hay autores que piensan diferentes, sepan que hay debates, pero lo importante, creo yo, de estos aportes o de estos economistas que han hablado últimamente de la Escuela de Salamanca, es que por primera vez sabemos que hay algo ahí que hay que investigar. Y para eso hay que leer latín o hay que leer español, y no muchos lo pueden hacer en el mundo angloparlante. Así que es parte nuestra, digamos, investigar esto y analizar si realmente el origen de las ideas económicas está o no en la Escuela de Salamanca. La segunda etapa es de política económica. Acá lo que tenemos son panfletistas, no grandes autores que han escrito grandes libros, sino panfletistas que generaban ideas económicas y las planteaban ahí sobre la mesa de debate, pero sin mucho sustento científico. Aparecen especialmente los mercantilistas y los fisiócratas. Los mercantilistas defendiendo ideas proteccionistas y mucha participación del Estado en la economía, y los fisiócratas pidiendo el laissez-faire, el dejar hacer. Acá también encontramos debates de política económica. Lo que no había era un sustento científico, metodológico, bien pensado, sistemático, desarrollado, en favor de una posición u otra. Es como cuando hoy vamos a un bar o un domingo, estamos en familia y empezamos a discutir de economía, y todo el mundo lanza sus ideas, pero sin haber pensado o estructurado sus ideas de manera científica, sino que son políticas que cada uno supone que es lo mejor para el país y las plantea, pero sin un sustento científico. Bueno, los mercantilistas tenían eso, tenían panfletos cortos, breves, donde proponían políticas. El pensamiento mercantilista se lo asigna más o menos a los siglos XVI, XVII y XVIII. En esos tiempos aparecen las nuevas monarquías. En Inglaterra estaba Henry VII, en Francia Luis XI. Y de alguna manera lo que plantean estos autores, como Thomas Miles, Thomas Moon, William Petty, Jean-Baptiste Colbert y John Law, el de la foto es Colbert, lo que plantean es el proteccionismo. Básicamente los reyes de estas nuevas monarquías le preguntan a ciertos comerciantes ¿cómo hacemos para enriquecer a los reinos? Y la respuesta es, bueno, lo que tenés que hacer es acumular oro. La riqueza es oro, metales, oro y plata. Tenés que acumular metales. ¿Y cómo hacemos para acumular metales? Bueno, simplemente tenés que exportar más que lo que importás. Y si tenés un superávit de la balanza comercial, diríamos hoy, de más exportaciones que importaciones, vas a acumular metales. Entonces, la política económica proteccionista o mercantilista es esto: decirle a los reyes, apliquen políticas que traten de evitar la importación de productos, la compra de productos del exterior, y traten de fomentar aquellas industrias que puedan ser exportadoras, que traten de vender productos al exterior. De esa manera vamos a vender productos, van a entrar metales y vamos a acumularlos. Entonces, de alguna manera el mercantilismo entiende que la acumulación de esos metales genera riqueza. Ahora, todo ese proteccionismo, todo ese intervencionismo del Estado recae sobre ciertos sectores, sobre el campo o sobre ciertos empresarios que quieren hacer. Y ahí es donde, especialmente en Francia, surge el movimiento de los fisiócratas, donde aparece François Quesnay, el marqués de Mirabeau y, por ejemplo, Turgot, que son grandes autores del pensamiento económico a los que se les presta bastante atención.
Algunos de estos autores eran médicos, por ejemplo Quesnay, y no sé si aquí hay médicos, pero vinculan de alguna manera el circuito de circulación de la sangre. Entendían que podía ser parecido a cómo circulan los bienes y los servicios en la economía. Entonces, esa relación lo llevó a desarrollar la idea del flujo circular de la renta, modelos económicos que hoy están en los primeros capítulos de cualquier tratado de economía o cualquier libro de principios de economía. Bueno, son ideas que empiezan a surgir. Estos autores, además, no solamente plantean argumentos teóricos a favor del laissez-faire y del libre cambio, también plantean desde el gobierno, siendo diputados y gente activa en el gobierno, desmantelar todas las políticas mercantilistas que los anteriores autores habían planteado, con la idea de el laissez-faire, de dejar hacer, de dejar trabajar, de dejar crear, de alguna manera. Con lo cual tratan de eliminar el intervencionismo del Estado en los libros, en las ideas, con algunos argumentos, pero también en la política. Y tienen relativo éxito en esto. Un autor muy importante, que algunos llaman como el padre de los fisiócratas, es Richard Cantillon, un autor irlandés, banquero irlandés. Nació aparentemente en 1680, falleció aparentemente en 1734, y digo aparentemente porque tiene una vida muy oscura y nadie sabe bien si nació en esa fecha y si murió en esa fecha y cómo murió. Realmente genera una vida muy interesante, si les interesa estudiar el caso de Cantillon. Aparentemente durante su vida defraudó a mucha gente y esos fraudes hicieron que lo mataran o lo persiguieran, y hay quien dice que para escaparse de quienes lo perseguían quemó su casa, puso un cuerpo ahí y se fue con toda la riqueza que había robado, y otros dicen que no, que lo mataron y quemaron su casa y ahí falleció. Nadie sabe bien qué pasó porque el cuerpo era irreconocible. Ahora, él escribió un libro que es el famoso ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, el Essay le llaman. Y ese ensayo, dicen, es el primer tratado de economía política. Yo estoy bastante convencido de esa idea, y de alguna manera he visto en ese libro, de unas 200 páginas, por primera vez, con mucha creatividad, porque no ha habido autores anteriores a él que lo hayan hecho así, que demuestre lo que hoy pensamos en economía. O sea, él trata algunas cuestiones metodológicas, como el ceteris paribus, que lo habrán escuchado por ahí. Trata la idea de que la teoría económica tiene que crear leyes de aplicación universal. Trata las teorías del valor, de que los precios vienen determinados por la oferta y la demanda. Trata la idea del empresario conectado con la incertidumbre. Habla del origen del dinero como un orden espontáneo. Habla del sistema bancario, como banquero conocía muy bien el sistema, lo describe y aporta en ese sentido. Habla de que cuando el dinero entra al mercado en España, como les comentaba antes, después de la conquista, no es que los precios aumentan secuencialmente todos al mismo tiempo para arriba en la misma dirección y en la misma proporción, sino que aumentan de manera secuencial, desagregada, modificando algunos precios relativos, lo cual hoy en economía se llama precisamente el efecto Cantillon, le debemos el nombre por ese gran aporte. Explica que cuando un gobierno se endeuda, ya sabemos que no va a pagar la deuda, y habla del default, de no pagar la deuda, y de cómo los gobiernos sistemáticamente han hecho esto a lo largo de toda la historia. Bueno, se adelanta en muchos temas, aportes microeconómicos, aportes de teoría de la firma o de empresarialidad, aportes de macroeconomía, de teoría monetaria. Es el primer autor en criticar muy fuerte al mercantilismo. Incluso los autores que mencioné antes, como Turgot o Quesnay, lo referencian y lo citan a Cantillon, quien escribió antes que ellos. Solamente lo pongo antes porque la fecha difusa que comentaba al principio, 1776, es el inicio de la tercera etapa del pensamiento económico, que vamos a llamar de teoría económica, por esto de no solamente argumentar en favor o en contra de cierta política económica, sino que le dan un sustento científico, sistemático, abstracto. Bueno, ese punto, ese quiebre, si se quiere, quizás no es Adam Smith en 1776, sino Cantillon en 1734, cuando esta obra empieza a circular en Europa. De hecho, vamos a ver ahora, cuando aparece Adam Smith, que para muchos es el verdadero padre de la economía, y publica La riqueza de las naciones, el libro que comentaba antes, en este libro él referencia a Cantillon por lo menos unas 10 veces, en distintos temas, en teoría del valor, en temas monetarios, en distintos temas que
se podrían profundizar. Bueno, más allá de ese antecedente de Cantillon, que solamente lo quiero comentar, para que ustedes digan, bueno, yo no sé si Adam Smith es el padre de la economía realmente. Quizás lo sea, tiene sus méritos, no se niega eso. Simplemente se señala que tanto Cantillon o Turgot también escribieron manuales de pensamiento económico antes que La riqueza de las naciones, de manera sistemática, y realmente fueron antecedentes muy importantes para este autor que es Adam Smith. Ahora, Adam Smith hizo otra cosa, publicó otros libros también, ¿no? Ahí está La teoría de los sentimientos morales, que es el primer libro donde Adam Smith habla del orden espontáneo, después vamos a volver sobre esto, y publica La riqueza de las naciones, que es un libro de más de 1000 páginas, un volumen muy grande, donde por primera vez se separa la economía de otras ciencias sociales, como puede ser la antropología, la filosofía, la ética, el derecho, la historia, las ciencias políticas y otras ciencias, la psicología. Él aquí habla de economía. Si ustedes miran el tratado o este manual de economía, que es La riqueza de las naciones, van a encontrar todos los temas con una profundidad asombrosa. Nadie logró hacer eso antes que él. Y además el impacto que tuvo. Nadie niega el impacto, o sea, se niega quizás el impacto que Cantillon tuvo. Cantillon también tuvo influencia en Adam Smith, en los fisiócratas y en las escuelas modernas de pensamiento económico. Pero bueno, no se ha hecho justicia con Cantillon, por eso la referencia de hoy. Pero Adam Smith, en La riqueza de las naciones, trata de nuevo muchos temas con mucha profundidad y se nutre de todos los autores que fuimos mencionando hasta el momento. Ahora, uno de los grandes aportes de Adam Smith, compartido con David Hume y con Adam Ferguson, es el haber creado, el haber formado una tradición en el orden espontáneo. Esto es la idea de que muchas instituciones que hoy nos acompañan no las ha creado nadie y al mismo tiempo las hemos creado todos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el lenguaje. ¿Quién creó el lenguaje? Nadie en particular, nadie dijo esto a partir de ahora es un micrófono, o esto es una mesa, o esto es un pizarrón, o esto es una computadora. El lenguaje evolutivamente se va formando con usos y costumbres, personas que van llamando de determinada manera las cosas y de a poco van creando una institución que podríamos llamar el lenguaje. Es cierto, la Real Academia Española cada tanto actualiza su diccionario y ve qué está pasando en el mercado del lenguaje, la gente habla de determinada manera, se incorporan conceptos nuevos y esos conceptos se suman al diccionario. Pero no los crea la Real Academia, los crea la gente, conversando y haciendo que palabras determinadas se sumen a ese volumen, digamos que sería el diccionario. Bueno, lo mismo podríamos decir del derecho, lo mismo podríamos decir del dinero, del sistema de precios, de la globalización, de muchas cosas que nos rodean, que surgen de órdenes espontáneos. Y ese concepto de orden espontáneo es uno de los aportes más importantes de la historia del pensamiento económico y se lo debemos en gran parte a Adam Smith. Pero no solo eso, Adam Smith además fue el formador de la escuela clásica, del padre de la escuela clásica, si se quiere. Acá tenemos otros 6 autores, la verdad que son más de una decena, podemos hablar de 20 autores clásicos, quizás. Acá tenemos 6, puse arriba a 3 relativos optimistas y abajo a 3 relativos pesimistas. Entre los clásicos aparecen John Stuart Mill, destacado por haber escrito su libro Principios de Economía, que fue un libro que se usó mucho tiempo en el siglo XIX para aprender economía. Muchísimo tiempo se usó el libro de él, no tanto el de Adam Smith. Jean-Baptiste Say, famoso por la ley de Say y famoso por haber escrito el Tratado de Economía Política, que fue uno de los últimos tratados de los clásicos, también se utilizó mucho. Y Bastiat. Bastiat es un clásico para nosotros. Cuando vemos las buenas ideas económicas, Bastiat es alguien que logró expresar en términos muy sencillos, muy claros, ideas esenciales para el pensamiento económico. Y eran 3 autores que en general compartían con Adam Smith cierto optimismo respecto del mercado. El mercado coordina, el mercado es un buen sistema, bastante eficiente para producir cosas. No quiere decir que sea perfecto, pero funciona bastante bien, coordina y permite que haya división del trabajo, especialización, cooperación social, permitiendo que la gente pase a vivir mejor a través de la existencia de un mercado. Los 3 de abajo, David Ricardo, Malthus y Marx, son clásicos, desarrollan sus obras a partir de las mismas bases que nos dejó Adam Smith, pero son más pesimistas. A David Ricardo le debemos una teoría muy importante como la teoría de las ventajas comparativas, que después Mises la va a llamar la ley de asociación. A Malthus le debemos la teoría esta de que los alimentos, o sea, él veía un mundo muy pobre, una vida muy mala, digamos.
él veía que los alimentos estaban creciendo muy lento y la población estaba creciendo muy rápido. Piensen en 1700 y pico. Y si la población crece muy rápido, los alimentos muy lento, no va a alcanzar el alimento para alimentar a toda la población global y va a haber hambrunas y mucha gente se va a morir de hambre, que es un poco lo que él observaba, por eso su pesimismo. Bueno, se equivocó y se equivocó feo. Creo que no hay peor predicción en la historia del pensamiento económico que la de Malthus, porque él veía hambre, proponía controles de natalidad, como hubo en China en algún momento, porque veía que no había alimentos para todos. Y el capitalismo le demostró que estaba equivocado. Digamos, los tres autores de arriba, junto con Adam Smith, al confiar que el mercado podía coordinar la producción en masa de bienes y servicios, lograron que la producción crezca mucho más rápido que los alimentos y entonces se transforme totalmente la estructura económica. Lo que hemos visto, por tirar un dato nada más, es que en 1800 el 80% de la gente era pobre. De 1.000 millones de habitantes que había en el año 1800 en todo el mundo, de 1.000 millones de habitantes, el 80% era pobre. Gracias al capitalismo y la producción global de alimentos y demás, y servicios, pasamos a un 20% de pobreza en el año 2000. Hoy el Banco Mundial habla de cifras de menos de un dígito. Quizás es más alta, no sabemos cuánto es la pobreza. Hay muchas discusiones en torno a cuál es el tamaño de la pobreza en la sociedad, pero nadie duda que es menos de lo que había en el año 1800. Nadie duda que tenemos acceso a muchos más bienes y servicios de lo que teníamos en el año 1800. Entonces, haber bajado la pobreza del 80 al 20% o haber multiplicado la población global de 1.000 a 7.500 millones de habitantes al día de hoy es un éxito fenomenal de estos autores de arriba, que demostraron a través de las ideas que la coordinación, la división del trabajo, la especialización permiten potenciar la producción y permiten que podamos acceder a mayor cantidad de bienes y servicios. Bueno, a los clásicos les debemos varias ideas. Por ejemplo, esta distinción que vemos acá entre el precio de mercado y el precio natural. Ellos decían, el precio de mercado es el que viene determinado por la oferta y la demanda. El precio natural son los costos. Entonces, si yo voy al mercado y compro una mesa que vale no sé, $200, imagínense, el precio de mercado es $200, y supónganse que el costo sea $100, estoy viendo que el precio de mercado duplica el costo, con lo cual tengo un beneficio extraordinario de $100. Estos costos además incorporan un beneficio ordinal, ¿no? Un beneficio promedio en la economía. Pero si el precio de mercado está tan alto, esto es una invitación a competidores potenciales de entrar a este mercado a producir para tratar de hacerse de parte del mercado y obtener grandes beneficios contables. Entonces, la entrada de competidores potenciales a producir acá aumentan la oferta y el precio de mercado tiende a bajar hacia el precio natural. Imagínense que sea al revés. Si yo tengo el precio natural arriba, imagínense acá arriba, y abajo el precio de mercado, ¿qué quiere decir? Que tengo una pérdida. Estoy vendiendo algo a un precio que es menor al costo. Tengo pérdidas extraordinarias. Si eso ocurre, más que entrar personas a ese mercado, van a empezar a salir. Y la oferta se va a reducir. Y el precio va a tender a subir hacia el precio natural. Con lo cual, acá hay dos cosas muy importantes en Adam Smith, que es el primero en explicar estas cosas. Por un lado, nos explica el proceso de mercado, cómo funciona una economía de mercado, a través de un proceso de prueba y error, que básicamente lleva a que los negocios que llevan a las pérdidas los dejemos de lado, los desechemos, y los negocios que generan ganancias los multipliquemos. Bueno, eso simplemente lleva a que al descartar los proyectos malos y quedarnos con los buenos, básicamente estamos siendo bastante más eficientes que si esa información no la tuviéramos. Entonces lo que vemos acá es una tendencia al equilibrio y es, en definitiva, el comportamiento de los competidores potenciales, nos podría llevar a hablar de monopolios y demás. Por ejemplo, si hablamos de monopolios, ¿por qué una empresa puede fijar un precio de mercado arriba del costo? ¿Por qué? Si a mí se me ocurriera hoy producir micrófonos a un precio de $1.000 cada uno, y en el mercado alguien, no sé, y el costo, imagínense que fuera de $100. ¿Puedo yo mantener el precio a $1.000 si el costo es 100? Lo más probable es que no. ¿Por qué no? Porque va a venir alguien y lo va a vender a 900, a 800, a 200 y me va a desplazar del mercado. Bueno, el problema de los monopolios es que estos competidores potenciales que podrían entrar al mercado para hacerse de estos beneficios no pueden entrar, hay barreras de entrada. Bueno, Adam Smith también vio esto y nos pudo explicar
por qué se generan monopolios a partir de las barreras de entrada. Algo que hoy la microeconomía convencional todavía no termina de comprender muy bien. La existencia de patentes, la existencia de barreras de entrada, lobby muchas veces político, lleva a que se creen barreras de entrada si existan monopolios, pero no existen porque el mercado crea monopolios, existen porque el Estado es el que garantiza a esos empresarios o pseudoempresarios mercados cautivos donde operar. Otra idea importante es la teoría del valor trabajo. Los clásicos basan todo su pensamiento económico en la teoría del valor trabajo. Y esta es la idea básica que hablábamos al comienzo, de que el precio de una cosa está determinado por sus costos. Entonces el precio de la mesa de madera es de, no sé, $200, el costo es $100. Ahora, ¿qué quiere decir que la teoría está determinada por sus que el valor de la mesa está determinado por sus costos? Si la mesa vale $100, el precio es $100 o el costo de $100 está determinando el valor. Ahora, esos precios, esos costos de la madera, de la mano de obra, de la máquina, del alquiler del local y demás, también son precios. Con lo cual, si el razonamiento clásico es que el precio de una cosa está determinado por los costos, pero los costos también son precios, entonces tenemos que ir al costo de la madera y al costo y al costo y al costo. Nunca estamos diciendo cuál es el precio de las cosas, de dónde viene el precio de las cosas. Bueno, los clásicos no podían explicarlo, caían en un razonamiento circular donde no podían explicar la determinación de los precios. Hablaban de oferta y demanda, pero no podían explicar el precio de las cosas. Esto es algo que, de hecho, tendríamos que ir recorriendo toda la historia del pensamiento económico para ver por qué las cosas tienen valor y cuál sería el precio de las cosas en definitiva. Bueno, hubo que esperar mucho tiempo, hasta 1871, en que 3 autores al mismo tiempo descubrieron la idea de la utilidad marginal. ¿Y qué es la utilidad marginal? Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué una cosa tiene valor? ¿Por qué este micrófono tiene valor? Hay 2 razones, básicamente, para que algo tenga valor. Primero, para ser un bien económico tiene que ser escaso. Si no es escaso, no tiene valor. Pero decir que es escaso no alcanza. Yo les podría decir que acá mezclo whisky con agua, con Coca-Cola, con un poco de helado, es único en el mundo y no tiene ningún valor. O sea, que sea escaso no quiere decir que tenga valor. O sea, hay cosas escasas que no valen nada. El mercado es el que en definitiva va a juzgar esa cuestión. Por otro lado, el oxígeno es fundamental, es muy útil. Y sin embargo no vale nada, o no pagamos por ello. ¿Por qué? Porque es tan abundante que no necesitamos economizarlo. Entonces, los marginalistas explicaron algo muy sencillo hoy para nosotros los economistas. Y es que las cosas valen por una combinación de 2 factores. Porque son útiles y porque son escasas. Si ustedes encuentran algo que sea útil y escaso, entonces tiene valor económico. Y cuanto más escaso, más valor de mercado. Y cuanto más útil, más valor de mercado. Y los empresarios tratan de vender cosas siempre al mayor precio que puedan. Y no tiene nada que ver con el costo. Si yo produzco una mesa por $100 y entonces digo, bueno, quiero ganarle un 100% de beneficio. Produzco 1000 mesas, ¿no? Y salgo al mercado a vender las mesas y veo una enorme demanda. Todo el mundo viene y me lleva las mesas. Al vender las 10 mesas en 5 minutos, digo, bueno, no, estoy muy barato. La voy a vender a 2.000, a 3.000, a 4.000, a todo lo que pueda. Yo quiero vender el producto que ofrezco al precio más alto que pueda. Obviamente hay un límite, que es la competencia. Si los competidores ven que una mesa que vale 100 se vende por 5.000, van a venir a vender esa mesa por 200, o 500 o 1.000. Y me van a sacar el mercado, con lo cual hay un límite a los precios de mercado, y es que la competencia me impide a mí poner el precio que yo quiera. Salvo que haya barreras de entrada, de nuevo. Bueno, los marginalistas, de alguna manera, al desarrollar la utilidad marginal, dieron lugar a la economía moderna. Los economistas modernos son todos marginalistas, al día de hoy, en cierto sentido. Pero en aquel tiempo, en 1871, Menger en Austria, Jevons en Inglaterra y Walras en Suiza descubrieron al mismo tiempo la ley de utilidad marginal. Y eso generó escuelas. Por un lado, en Inglaterra aparecen estos autores, Jevons, William Stanley Jevons, Alfred Marshall, Pigou, Wicksteed, Chamberlain. En Suiza aparece la escuela de Lausana, con Walras, León Walras, Pareto, Abraham Wald. En Austria aparece la escuela austríaca, con Menger, von Baber, Visser, Mises, Hayek, Rothbard, Kirchner, autores que
por ahí reconocen. Y en definitiva lo que tenemos a partir de 1871 son dos grandes escuelas de pensamiento. No, dos grandes escuelas no, dos corrientes de pensamiento. Por un lado, a partir de Menger, él escribe Principios de Economía, un libro muy importante para el marginalismo, pero también en materia después escribe en 1883 un libro de metodología, tiene un enfrentamiento con el historicismo alemán para explicar que la economía no puede ser solamente historia, que hay que desarrollar ideas de manera sistemática, de aplicación universal, y empieza a plantear la idea de crear teoría económica abstracta. Menger es el fundador de la escuela austríaca, además de un marginalista reconocido. Tiene un alumno que es Eugene von Bawerk, que escribe un libro, Capital e Interés, en 3 tomos. Después aparecen Mises, como alumno de von Bawerk. También aparece Schumpeter, que aquí no está, pero podría estar. Al menos su primer libro, La teoría del desarrollo económico, de 1911, es un libro que podría ser llamado austríaco. Mises, a su vez, tiene sus alumnos, como Hayek, Rothbard, Hans Engels, Israel Kirzner, George Reisman. Los 3 últimos han hecho su tesis doctoral con él, además de Spadaro. Bueno, todos ellos conforman el pensamiento económico moderno de la línea de pensamiento austríaca, si se quiere. Pero en paralelo hubo otro desarrollo, que fue más matemático, más de equilibrio, que fue desarrollado inicialmente por Alfred Marshall, famoso por las tijeras de Marshall, que serían las curvas de oferta y demanda. Y después, abajo de él, surgieron, por ejemplo, John Maynard Keynes, que heredó la cátedra de Marshall en Cambridge y formó a muchos autores como John Hicks, que elabora el modelo ISLM neoclásico, Galbraith, Samuelson, Stiglitz. Los últimos 2 son premios Nobel, Paul Krugman podríamos llamar también. Hay varios premios Nobel de Economía que bajan de la línea de Keynes. Y dentro del monetarismo, habría que mencionar ahí primero a Irving Fisher, es un autor muy importante que no está mencionado, Clark, Frank Knight, Jacob Wiener, George Stigler, Milton Friedman. En definitiva, podríamos subrayar a 3 o 4 grandes autores del siglo XX que podrían representar la historia de las ideas o de la economía moderna. Por un lado, Mises o Hayek, son 2 autores muy importantes. Por otro lado, Milton Friedman en el monetarismo. Por otro lado, Keynes, que si bien no recibió el premio Nobel, porque en aquel tiempo no se entregaba, supongo que lo hubiera recibido, y sus alumnos, de hecho, lo recibieron por él más tarde. Ahora, este es un árbol que en algún momento desarrollamos para el blog, es básicamente ver la familia austríaca y ver primero a Menger como fundador de la escuela austríaca, von Bawerk, como decía recién, a Mises, a Fritz Matschlup, Hayek, Lachmann, Israel Kirzner, Engels, Reisman, Rothbard, autores, de nuevo, de la línea austríaca. Podríamos detenernos largo para conversar sobre cada uno de ellos, pero bueno, llevaría bastante tiempo. Los autores que quedaron de alguna manera excluidos son primero Visser, que está allá arriba, que es un autor muy importante por la teoría de la imputación, que se lo considera también un fundador de la escuela austríaca junto a Menger y a von Bawerk, pero de alguna manera después se alejó de la escuela austríaca, entonces quedó como excluido. Otro es Schumpeter, que fue alumno de von Bawerk y al igual que Mises logró desarrollar pensamiento económico muy importante al comienzo, hablando de una teoría de un pensamiento dinámico, la teoría del empresario innovador y la destrucción creativa, conceptos que son importantes en el pensamiento económico moderno. Y el otro es Gottfried von Haberler, que tuvo contacto con Mises en su seminario en algún momento, un autor muy importante que conocía muy bien la teoría austríaca del ciclo económico, pero que después con el tiempo se fue vinculando más con la escuela de Chicago y quedó en paralelo, digamos, como un amigo de la escuela austríaca, pero no un miembro de la tradición. Acá aparecen los keynesianos, que son muchos. Allá podemos ver, por ejemplo, a John Maynard Keynes. Y acá tenemos 2 grandes escuelas. Los keynesianos se dividen en 2. Están los post-keynesianos, que serían los más ortodoxos seguidores del padre intelectual que es Keynes, y la síntesis neoclásica keynesiana, también llamados neo-keynesianos, que serían los que representan a Keynes en términos neoclásicos matemáticos. Bueno, debajo de Keynes aparecen nombres como Joan Robinson, Ava Lerner, Hyman Minsky, Randall Wright, Galbraith, Mosler, Kelton. Autores que serían hoy llamados también post-keynesianos. Digamos, autores que defienden una economía de incertidumbre, en desequilibrio, y rechazan la lógica matemática en economía.
Lo mismo que los austríacos, con métodos que hoy podríamos considerar heterodoxos. Lo mismo que Marx también. Los neo-keynesianos son los que matematizan las ideas de Keynes. Ahí aparecen, por ejemplo, Paul Samuelson y John Hicks, que es quien desarrolló el modelo ISLM. Y debajo de ellos aparecen Stiglitz, Lawrence Summers, Paul Krugman, David Romer, Greg Mankiw, entre otros. En amarillo aparecen otros autores neoclásicos, que sería lo que hoy llamamos la nueva macroeconomía clásica y el modelo de expectativas racionales. Estos para mí no son keynesianos en ningún sentido. Por eso puse arriba a Milton Friedman, porque la nueva macroeconomía clásica es más bien una derivación, que no venía con este dibujo, derivación de la Escuela de Chicago. Digamos, la Escuela de Chicago, monetarista, durante mucho tiempo desarrolló ideas liberales, pero neoclásicas, matemáticas, y la nueva macroeconomía clásica también, en general, se ha convertido en una tradición de pensamiento contraria a la intervención del Estado en la economía. Ahí aparecen, por ejemplo, Robert Lucas, Edward Prescott, Robert Barro, autores muy importantes en el pensamiento económico moderno. En definitiva, si vamos a ver qué pasó en el último siglo muy rápido, me quedan 5 minutos nada más y termino, les prometo. Por un lado aparece la crisis del 30, la Gran Depresión. En ese contexto es que surge, de hecho, el keynesianismo. O sea, si vamos a ver la crisis del 30, algo que tenemos que ver es que vamos a interpretar la Gran Depresión de los años 30 en función de qué marco teórico tengamos. Los keynesianos le dan una lectura a la crisis del 30 distinta a los monetaristas y los monetaristas distinta a los austríacos. Y esto pasa hoy también. Cuando hablamos de la crisis del 2008, los keynesianos dicen una cosa, los monetaristas otra, los austríacos otro. ¿Por qué? Porque leemos los hechos empíricos a partir del marco teórico que tenemos. Si las ideas están mal, vamos a leer mal los hechos. Si las ideas están bien, vamos a leer bien los hechos. Si queremos aprender de la historia, primero tenemos que tener un buen marco teórico. Y ese buen marco teórico se tiene que conformar con buenas teorías económicas. Y las buenas teorías económicas, bueno, cada uno tendrá que elegir cuáles son. Pero esa tradición de pensamiento se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y ahí estamos. Bueno, se da la revolución keynesiana con Keynes. Keynes durante un tiempo, 30, 40 años, convenció a todos los economistas de que tenía razón. Entonces, entre 1936 que publica la teoría general y hasta 1970 más o menos, eran todos keynesianos los economistas. En cualquier universidad se aprendía keynesianismo. Con Keynes vuelve el mercantilismo, al que los clásicos y Adam Smith habían destruido. Bueno, Keynes vuelve a plantear, en el capítulo 22 de la teoría general, en las notas al mercantilismo, vuelve a plantear que esos hombres prácticos la tenían muy clara, digamos, tenían mucha razón cuando planteaban sus ideas proteccionistas. Después viene la Segunda Guerra Mundial, y ahí aparecen procesos inflacionarios, recesión y muchos problemas, producto de 40 años de keynesianismo, o 30, 40 años de mucha intervención del Estado en la economía. Se había pensado en esos 30, 40 años que ya no iba a haber más crisis económica. Keynes estaba a favor de mucha intervención del Estado y creía que mediante la intervención del Estado podía garantizar el pleno empleo siempre. Bueno, en los años 70 quedó claro que se había equivocado. Los países mostraban alta inflación y además recesión y enorme desempleo. Y ahí aparece entonces Milton Friedman con las ideas de Irving Fisher y provoca lo que se conoce como la contrarrevolución monetarista. A partir de ahí empieza a controlarse un poco la inflación, porque se reconoce como una buena idea económica que la inflación tiene siempre causas monetarias. Entonces, controlando la cantidad de dinero se puede controlar la inflación. Y a partir de esa receta, básicamente se encontró la solución al problema de la inflación, excepto en países como Venezuela y Argentina, que son excepciones. En la medida que se comprenda esto, o sea, si hasta ahora Argentina ha tenido el año pasado 40% de inflación, es porque su ministro de Economía, Axel Kicillof, es marxista y cree que la inflación no tiene causas monetarias. Pero en la medida que vuelve ahora una persona que más o menos entiende el problema, es muy fácil, en teoría económica, resolver este problema. Y lo mismo respecto de todos los problemas económicos. Que una economía crezca, que una economía se desarrolle más rápido, que se controlen los ciclos económicos, que baje la inflación, que aumente el empleo, es muy sencillo. Si un médico tiene la receta para que una persona se cure, consiste básicamente en llevar adelante esas ideas. La historia del pensamiento económico nos va mostrando esas ideas y la idea es ir llevándolas adelante. Keynes durante mucho tiempo quedó sepultado después de los años 70. O sea, las economías tenían alta inflación, recesión, desempleo, enormes crisis económicas, quedaron totalmente afuera
del pensamiento económico. Ahora, cuando se dio la crisis del 2008, la crisis subprime, volvieron a rescatarlo a Keynes. Hay un autor, Robert Skidelsky, que publicó un libro que es El retorno del maestro, el retorno de Keynes, diciendo, bueno, estamos de vuelta en una crisis del 30, tiene que venir Keynes a salvarnos. Y volvió a plantear las ideas keynesianas. O sea que hoy de vuelta estamos en una situación donde la economía neoclásica está en problemas, donde se dice que los economistas neoclásicos de la corriente principal no han sabido anticipar la crisis que tuvimos, no saben cómo sacarnos de esa crisis, no saben qué hacer de acá en adelante. Y hay un montón de modelos heterodoxos tratando de competir a ver quién logra ser la corriente principal. Entre los métodos heterodoxos aparecen marxistas, aparecen keynesianos, los post-keynesianos, aparecen los austríacos, y los austríacos se convierten en el único enfoque heterodoxo en el método que defiende una política liberal y ortodoxa. Ortodoxa en política económica. Y bueno, ahí está. Si la economía neoclásica, matemática, realmente muestra sus falencias y se da lugar a una nueva corriente de pensamiento, tendrá que ser quizás la escuela austríaca la que compita por defender los mercados y criticar al Estado, en principio. Para cerrar, ¿cómo se resume todo esto? Hoy tenemos dos ideas, dos grandes corrientes. Una es el mainstream economics, o la corriente principal, que podríamos decir que está caracterizada por las ideas de los autores socráticos. Bueno, podríamos hacer toda la corriente del pensamiento, ¿no? Se llevaría un tiempo, pero muchos de los autores que fuimos mencionando recién podrían constituir el mainstream, incluido la Escuela de Chicago, incluido el keynesianismo, incluido la nueva macroeconomía clásica en la actualidad. Pero Peter Boettke, quien en un libro reciente que se tradujo al español, lo tradujo la Universidad Francisco Marroquín, Living Economics es ayer, hoy y mañana, Peter Boettke plantea la idea de defender el mainline economics, que es una tradición de pensamiento que defiende la idea del orden espontáneo. Y ahí se incluye a muchos autores clásicos, Adam Smith, Adam Ferguson, David Hume, se defiende la escuela austríaca, especialmente a Menger y a Hayek, que pusieron atención a los órdenes espontáneos, se defiende la escuela de Virginia o el Public Choice de James Buchanan, Gordon Tullock, Brennan, entre otros, que permanentemente vienen a esta universidad a hablar de estas ideas. Se defiende a Douglas North, quien defiende la nueva economía institucional. Aparece Ronald Coase, aparece Axel Leichenfeld, aparece Leland Yeager con la teoría monetaria del desequilibrio. Aparecen distintos autores, no específicamente austríacos, sino pensadores que creen en la libertad, en el orden espontáneo, en la economía de mercado en definitiva. Básicamente los 4 principios básicos de la libertad individual, la propiedad privada, la economía de mercado y el gobierno limitado. Bueno, ese mainline economics creo que es un resumen de ideas que fuimos mencionando. La verdad que, de nuevo, fue muy ambicioso recorrer 2000 años de pensamiento económico en una hora nada más, no sé si me pasé, pero la idea es caracterizar y representar en esas 3 grandes etapas el pensamiento económico para tratar de acompañar lo que puede ser un curso de economía. Es decir, uno puede enseñar economía de manera sistemática, con un manual, aprendiendo lo que es la metodología de la economía, lo que son los principios microeconómicos, lo que es el Estado y las finanzas públicas, lo que es la macroeconomía, lo que es el comercio internacional, o lo que son las instituciones, o puede aprender economía estudiando la evolución de las ideas, de cómo los economistas han ido evolucionando, proponiendo ideas y planteando el progreso, en definitiva, de la ciencia económica. Bueno, muchas gracias.